Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. ¿Cómo están? De vuelta en el día de hoy, 5 de septiembre, estamos con un invitado internacional de gran nivel. Estamos con don Julián Colombo, CEO y founder de Fin5. ¿Cómo está, Julián? Bienvenido a Comunidad Fin. Muy bien, muy contento por la invitación. Muchas gracias. Bueno, oye, Julián, vamos a empezar esta conversación contándole a la gente que tú tienes un pasado bancario, ¿ya? Yo conozco los 20 años que estuviste en Santander y también me comentabas que estuviste en Zurich. Cuéntanos un poquito cómo, desde tu inicio, cómo fue esta experiencia bancaria formal, por decirlo de alguna manera. Bien, mis inicios fueron lo más humilde posible porque empecé en una sucursal bancaria en Argentina, en donde se cruzan las dos peatonales de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Florida y Lavalle. Así que una sucursal con mucho movimiento. Y después hice lo que los romanos llamaban el cursus honorum de la banca. Pasé por todos los puestos, literalmente por todos los puestos, segmentos, marketing, riesgos, auditoría comercial, estrategia, y por muchos países también. O sea, ese proceso, como llegó de una sucursal en Argentina a ser parte del comité de dirección comercial del Grupo Santander en Madrid, incluyó un montón de países, entre ellos Chile, de donde me llevé 2 souvenirs, mi esposa y el segundo de mis hijos, que nacieron en Santiago. ¿Cómo esa experiencia bancaria te ayudó? ¿Qué es lo que más puedes rescatar de esos 20 años, Julián, en Santander? Por empezar, yo no tengo un perfil, hoy la gente me llama emprendedor, porque tengo una compañía en la que emprendí, pero en definitiva yo nunca me sentí un emprendedor desde el punto de vista de que no fui una persona con una propensión al riesgo especial. Yo admiro y miro en estado de shock a esas personas que un año emprenden en cría de guanacos, al otro año cannabis medicinal, el otro año satélites aeroespaciales. Yo lo que hice fue capitalizar una experiencia totalmente infrecuente, que fue haber trabajado en bancos de 6 países diferentes, en posiciones desde muy abajo hasta importantes, y que es infrecuente, a la gente no le pasa eso, ¿no? Y no tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con los accidentes, también hay que decir, subirse a un avión, irse a ver otro país. Eso me dio un bagaje que después de unos años me fui dando cuenta que era poco común. Pocas personas, yo digo siempre que hay dos características. Yo tengo una formación académica buena, con una buena base matemática especialmente, y yo digo, de la gente que trabajaba en una sucursal, nadie sabía qué significa heterocedasticidad. Y de los que trabajaban en el comité de dirección de un banco, nadie había trabajado en una sucursal. Entonces eran la unión de dos mundos, en general, bastante distintos, en formación, en experiencia, en cultura, y que tuve la suerte de poder recibir. Así que yo te diría que la experiencia que tuve fue absolutamente fundamental para lo que fue el curso de mi vida. No hubiera emprendido jamás, o por lo menos en lo que lo he hecho, si no hubiera tenido esta formación, que a su vez fue en un banco, que es particularmente, por supuesto en Chile todo el mundo lo conoce, es un banco muy importante, pero a nivel regional, a nivel mundial, es un banco que algunas cosas es seguramente quien mejor lo hace en el mundo, y otros no. Entonces no vamos a dejar de saludar al BCI tampoco, hablar demasiado de otros bancos sin saludar al BCI, también un banco extraordinario. Así que aparte tuve la suerte yo digo que algunas de las posiciones que ocupé fue como jugar en la Champions League. Tal vez fui el número 4 del Borussia Dortmund, no fui el 10 del Barcelona, pero sí tuve esa experiencia única de estar en una compañía de primerísimo nivel en el orden mundial, y en un montón de posiciones que me dieron una formación bastante infrecuente. Ahora, ¿qué pasa ahí, Julián? Porque yo tengo esta conversación continuamente con muchos de mis amigos que
que ya tienen puestos importantes, en compañías que son muy consolidadas y que no tienen ese feeling emprendedor que dices tú, ¿ah? Ese carisma emprendedor. ¿Qué hace que alguien con una carrera como la tuya, exitosa como la tuviste, decida entonces saltar a este mundo del emprendimiento? ¿Cuál es el gatillo? ¿O qué estás esperando? Porque efectivamente tú dices, el emprendedor tiene este perfil audaz, ¿ah? De lanzarse y de pronto caminar por el desierto un buen tiempo, etcétera. Pero yo entiendo que la gran mayoría de los ejecutivos no tienen ese perfil. ¿Qué hizo que tú te lanzaras? Es también muy buena la pregunta y me obliga a introspección porque ni siquiera la había pensado en esos términos. Sí hay un factor que era particular cuando yo trabajé tantos años pasando de país en país, comencé a tener una mecánica natural de mi carrera, que era, yo iba a estar 3 años en un país, necesitaba en 2 años ejecutar algo para el último año buscarme la próxima pega. O sea, los beneficios de ser expatriado son muy buenos, siempre que uno esté expatriado. Y como los contratos son cortos, yo trataba de hacerlo lo más rápido posible. Y conseguí eso. Durante 15 años estuve pasando de país en país, trabajando 2 años y medio, 3 años en cada uno. Por lo tanto, ya tenía una formación de naturaleza emprendedora. No tenía los mismos plazos que otras personas. La persona, llegué, me senté acá, voy a ser un gerente, después voy a ser un vicepresidente. Yo no tenía esa formación. Mi carrera estaba delineada de otra manera, ser muy rápido. Y lo segundo probablemente es una curva de rendimientos marginales decrecientes con algunos aspectos. Yo me fijé metas en mi carrera corporativa. Entonces, en un momento me puse un número, por ejemplo, de cuál tenía que ser mi remuneración. Y un día que llegué a esa meta, siendo aparte una persona que no tiene una gran sensibilidad por lo financiero, lo económico, no es algo que me movilice mucho, ya ese número se tenía que multiplicar por 10 para hacer un nuevo hito. No cambiaba nada. Y sentía que después de haber estado 20 años en una organización de primera línea, en posiciones interesantes, los próximos 5 años iban a ser más o menos lo mismo. Y esto implicaba un cambio absolutamente diametral en la historia de mi vida. Entonces, desde la ambición, sentía que lo que iba a aprender en estos 5 años que ya llevo emprendiendo iba a ser muy distinto que a los últimos 5 años de un banco, la marginalidad de los últimos 5 años de un banco. Y no me imaginé y aunque pensaba que iba a ser muy diferente, no me imaginé cuán grande sería la diferencia. ¿Y qué fue lo que viste, Julián? ¿Cómo este ejecutivo exitoso con una carrera internacional en distintos países, donde le iba bien, tenía estos proyectos cortos, de pronto ve algo en el ecosistema y dice, bueno, esto puede ser grande y lo puedo liderar yo, y termina siendo N5 la plataforma más exitosa de los últimos años según Microsoft? Mira, lo que me empezó a pasar fue, como yo iba pasando de país en país, iba destilando lo que son verdades fundamentales. Cuando uno trabaja en un banco, para uno, ese banco son los bancos. Cuando uno cambia a otro banco en el mismo país, ya empieza a darse cuenta que no todos bancos son iguales al banco original. Pero cuando uno pasa de diferentes regiones, geografías, idiomas, en poco tiempo empieza a destilar, esto es verdad siempre, y esto es verdad casi nunca o accidentalmente. Y lo que yo me di cuenta que era verdad siempre en la industria financiera, en que todos los proyectos de tecnología eran faraónicos. En todos los países a los que llegaban bancos de 19 sucursales o de 4.400, literalmente los dos extremos de los bancos en los que trabajé, siempre tenía el mismo problema. No, esto hay que pedirse la tecnología, son faraónicos. 3, 5 años, 10 años, millones de dólares, y yo siempre digo y son aparte la tumba del que inició el proyecto. Por eso es bien, bien faraónico. Y una vez me tocó hacer que de hecho fue en Chile, un proyecto, una tecnología in-house, y me di cuenta que se podía construir tecnología muy rápido. Pero había que entender mucho lo que había que hacer. Y después de haber creado, si uno va a una sucursal del Banco Santander, a cualquier sucursal del Banco Santander en Chile, lo están atendiendo con una plataforma que yo tuve la suerte de liderar, cuya construcción tuve la suerte de liderar, que se llama Neo. Y una vez que lo hice en Chile, luego lo hice en Inglaterra, en Brasil, en Polonia, lo hice 14 veces para diferentes unidades,
me di cuenta que tenía una experiencia que era muy valorada por el mercado y con simplemente manifestar sutilmente que estaba dispuesto a buscar ese camino, me llegaron propuestas de inversores, de empresas de CRM muy grandes para iniciar ese proceso. Así que, en el fondo, fue una parte del aprendizaje que fui teniendo y por otro lado, aceptar la idea de que eso que había hecho en un grupo se podía hacer a nivel mercado. ¿Cómo surgió la idea de Neo y de qué se trata? Antes de que pasemos a N5. Neo era, tal vez es el embrión de lo que hoy es N5, fue el entendimiento de que el cliente, por ejemplo, cuando habla con los bancos, él tiene una conversación siempre coherente, porque él recuerda lo que habló en cada canal, y recuerda que aunque él en este momento necesita un crédito, tiene un montón de inversiones, pero no las quiere tocar, él tiene perfecta claridad sobre su parte de la conversación. Y los bancos hemos sido históricamente pésimos en eso, entonces el tipo le explica su historia 8 veces a diferentes canales. Sentía que eso se tenía que resolver, que la conversación debería ganar coherencia, y para eso uno no puede tener 12.000 ejecutivos perfectamente entrenados, recordando de memoria. Uno lo que tiene que tener es tecnología que ayude a fingir tener perfecto conocimiento del cliente. O sea, si yo llego a Temuco y alguien dice, me identifica una cámara y dice, don Julián por aquí, no me importa cómo se llegó a eso, la sensación es la misma que si alguien hubiera recordado mi nombre. Entonces, Neo fue un primer intento hace más de 10 años de crear una herramienta y me sirvió para aprender un montón, a mí y a un montón de gente que luego me acompañaron en N5. Ahora, eso me recuerda al típico problema que es muy propio de los bancos, que es este cambio permanente del ejecutivo de atención. Entonces, uno va por un hipotecario, le pide los temas, después cuando va a llevarle los papeles ya no está, y hay otro, entonces hay que explicarle de nuevo. Efectivamente, ¿eso era lo que quería resolver Neo en este caso? En realidad, ese es uno de los síntomas de una enfermedad, que es la entropía tecnológica que tienen las organizaciones financieras. O sea, esa complejidad, eso no lo hace el banco porque el banco es malo o es tonto. Tiene limitaciones que tienen que ver con su ecosistema tecnológico, que un banco es como un avión, que siempre tiene que estar volando, no puede desconectar y no darte el saldo por un año, porque tiene que cambiar su sistema, siempre tiene que volar. Entonces, como construye un avión en vuelo, no todo está perfecto, entonces requiere muchas cosas manuales. Y eso son problemas que se van piramidando. Entonces, no es lo único no tener una conversación integrada, pero es lo más fácil de entender. Hay otras muchas consecuencias de esa entropía tecnológica. Y N5, ¿cuándo parte definitivamente? ¿Cuándo te decides tú a dar este salto? A dejar toda esta carrera brillante por el emprendimiento. N5 tiene una historia muy, muy, muy particular desde el inicio. Yo me fui del Banco Santander en julio del 2017. El 4 de agosto del 2017 creamos la compañía y el 7 de agosto teníamos el primer cliente que nos adelantó el dinero para que construyéramos la plataforma, porque yo tenía una semana de fuera del banco, o sea, no tenía nada pero fui a ver al dueño de un banco panameño y le conté la idea. Le conté que íbamos a crear algo que iba a ser la mejor plataforma, lo que hoy nos premió Microsoft, la mejor plataforma del mundo. Yo se lo dije hace 5 años, es indefectible que pase, porque yo lo había hecho 14 veces, había hecho versiones, 14 veces había aprendido un montón y sabía inclusive los errores que había cometido en la vez 14. Entonces fuimos a ver a este cliente, una persona, el Banco Credit Corp Bank de Panamá, uno de los grupos económicos más grandes de Panamá, un gran cariño Max Harari, su dueño y presidente, y él confió en mí personalmente. Y tal es así que hoy nosotros tenemos un montón de clientes que van de Mastercard, Santander, Itaú, un montón de bancos de todos los tamaños, y el cliente que yo atiendo personalmente es Credit Corp. Siempre, digamos, no importa el tamaño de la compañía, siempre lo vamos a atender. Yo lo voy a atender personalmente, me tomo aviones a Panamá 14 por año para ir a verlos, y tenemos una relación con ellos que es inexplicable desde el punto de vista de lo financiero, pero tiene que ver con que confiaron en nosotros cuando era difícil. Es muy difícil ser el primer cliente, ser banco
propenso al riesgo y ser el primer cliente de una empresa que tiene 4 empleados. Hoy es fácil, hoy nos premian un montón, tenemos un montón de clientes, los que usan la plataforma les va bien. Hoy es fácil que te elijan, pero hay que valorar los que te eligieron cuando era caro. ¿Por qué en particular fuiste a hablar con él directamente, habiendo tenido tanta experiencia en distintos países? ¿Por qué con él en particular? Porque él había visto, si ustedes buscan en YouTube, ponen lanzamiento Neo, Julián Colombo, mi nombre, y Neo, Chile, Espacio Riesgo, va a salir el lanzamiento que hicimos hace 10 años en Espacio Riesgo, y él había visto ese video. Y él fue un abogado de nuestra compañía que la estábamos formando, conocía al hermano de una persona, le había llegado ese video. Y dijo, yo quisiera conocer a este tipo. Y entonces yo me tomé un avión para conocerlo. Y tuvimos inmediata conexión filosófica en lo que creemos que es la vida, no en lo que creemos que es software, en cuán importante es el dinero para la habilitación de cosas y solo para ello, una serie de conversaciones. Él es una persona muy religiosa, muy interesante la conversación, muy culta, y hablamos mucho y tuvimos esa relación. Y él me dijo, en ese momento fue una cuestión más bien personal. Y yo ya estaba pensando en hacer esto, y dije, si me voy del banco, te vengo a ver. Y lo fui a ver una semana después, y nos dimos la mano, ni firmamos nada, nos dimos la mano, me adelantó dinero, y estoy hablando de muchísimo dinero. O sea, un dinero que sirvió para mantener a la compañía durante los 2 o 3 primeros años. Por lo tanto, bueno, siempre será el cliente. Yo quiero a todos los clientes y a todos les doy un trato muy personalizado, pero nunca a nadie como al que confió cuando era tan riesgoso hacerlo. Mira qué bonita historia. Y con esa historia, Julián, vamos a hacer nuestra segunda pausa del día de hoy. Y a la vuelta seguimos con la historia de Julián Colombo y de su tremendo emprendimiento N5. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.